reciente, a partir de esta nueva etapa de las relaciones entre Colombia y Venezuela, pues el Telesur ha salido a la luz pública, está siendo señalada ya por funcionarios exfuncionarios gubernamentales colombianos y también por algunos medios de comunicación como una televisora la televisora de los grupos ilegales, como lo mencionaron unos medios de comunicación audiovisuales hoy aquí en Venezuela. Eso parte de unas declaraciones del exministro Fernando Londoño. Dice el video en el cual las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia reconocen la muerte de Marulanda y anuncian su nueva estructura de mando, fue hecho por Telesur. ¿Qué dice Patricia? Primero que muchas gracias por la invitación a este programa, para ti, Tania, para Ricardo. Buenas noches a todos y a todas en casa que hasta ahora están con nosotros en Dando y Dando. Bueno, frente a esa pregunta absolutamente puntual, una respuesta también absolutamente puntual. No, Telesur no hizo ese video. Esa es la verdad. Nosotros en nuestro equipo de trabajo, en nuestra sala de redacción, recibimos ese video, vimos ese video con detenimiento y llegado el momento, tal como lo hubiera hecho cualquier otro periodista en el mundo, luego de verificar las fuentes de ese video, el contenido de ese video, del rigor periodístico, decidimos emitirlo, sobre todo porque es importante en la búsqueda de conservar dos derechos: el derecho a informar y el derecho a ser informado. Y en medio de una situación como la que se venía presentando de manera particular sobre si efectivamente Marulanda había muerto o no había muerto, porque solo se habían escuchado hasta ese momento las voces oficiales de Colombia, que entre otras cosas eran muy insinuadas por parte del ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, a través de esta entrevista que da a una revista colombiana, que llegaba a una confirmación de una de las fuentes de la información, de una de las voces de la información, en este caso de la guerrilla de las FARC. Y eso fue lo que hicimos con ese material. Pero al recibir ese material se presenta siempre, a uno como periodista se le presenta una disyuntiva, bueno, ¿qué hacer con ese material? Digamos, es algo que por supuesto no viene por vías oficiales y también es algo que genera consecuencias a futuro. Hubo esa diatriba en el equipo profesional de Telesur, hubo esa consideración. Todas las reflexiones pertinentes sobre un material con esas características, un pequeño debate acerca de qué debíamos hacer con él, en qué momento emitirlo, cómo verificar que efectivamente fuera un video, un material que nos diera, digamos, una cierta seguridad del origen de dónde provenía y que efectivamente lo que se estaba diciendo allí obedecía a la realidad. Una vez tuvimos ese pequeño debate, tomamos la decisión de emitirlo, sobre todo y principalmente porque los usuarios y usuarias tenían en ese momento el derecho a informarse sobre lo que estaba pasando. En un hecho particular, ¿había muerto o no había muerto Marulanda? Lo que quiero dejar acento es sobre el aspecto geopolítico, el aspecto geoestratégico, que no es cualquier debate que está planteado, sino una vinculación a ese tema. Pero la denuncia, el aflorar de esta cuestión del supuesto de Telesur viene precisamente del ex ministro de Interior de Colombia, el señor Londoño, que entre otras cosas hay algunos calificativos que se pusieron sobre Venezuela, sobre el presidente Chávez, por ejemplo, que era un mono con fusil. Sí, él tiene razones. O sea, que era un mono con fusil, que era bueno que se fueran midiendo para ponerse los grilletes, y en un artículo de este personaje dice que en una finca con cercas de cemento y bien lejos de la selva, sin nombres de información, sin banderas ni aparatos, pero con exquisita técnica para la televisión, la FARC deja claro que Chávez se le fue el héroe y el consejo que tenía. Y en ese marco es que habla que el video fue formulado o que fue generado propiamente por Telesur. ¿Cuál es la credibilidad que antecedentes hay de una figura pública como esta, el señor Londoño, en el caso de Colombia, para poder entender cómo se inserta esa matriz en términos de la opinión internacional? Bueno, hay dos hechos sobre los cuales es importante que la opinión pública latinoamericana lo conozca, en particular la opinión pública venezolana. Son nada más del trabajo que debemos hacer los periodistas, ¿no? Que es buscar, investigar, preguntar, recabar. El señor Londoño fue sancionado por la Superintendencia de Sociedades por adquirir indebidamente 145 millones de acciones de la firma Invercolsa por un monto de 9.000 millones de pesos. Esto en mayo de 1997. Esas acciones aparecieron a nombre de una compañía panameña llamada AFIP, de la cual no se conocen sus dueños. Primer elemento para conocer a
a Londoño, que es el que ha escrito esta columna de la cual hace referencia Ricardo. Y Fernando Londoño Hoyos fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años debido a que la Procuraduría General de la Nación descubrió que mientras ocupaba el cargo del ministro de Interior y de Justicia hizo gestiones para favorecer los intereses del consorcio italiano Recci, del que había sido su apoderado judicial. Este es además el primer ministro de esa cartera de la administración Uribe, de la primera administración Uribe. Ahora, ¿no llama la atención que, por ejemplo, se descalifique o se pretende descalificar en el caso del video de Telesur, pero la rueda de prensa de Santos empieza diciendo, como acabamos de ver, haciendo referencia al video de Telesur, o sea, se confirma la información a través de lo que sale por Telesur, pero se trata de descalificar el material? No hay un conflicto ahí. Es una política muy ladina, es una política muy artera, muy soterrada. Fíjate que hoy el ministro Santos suelta la siguiente perlita. Londoño ya sabemos quién es y sabemos que él tiene rato en esa, pareciera que quedó para eso, pues, para desacreditar a los gobiernos progresistas de la región. Pero el ministro Santos lo entrevista hoy RCN, una entrevista que le hicieron, y la reseña que tienen aquí en la página web le preguntan, ¿desde dónde habló, como lo mencionan ellos, alias Timochenko? Y dice el ministro Santos, él dijo que desde las montañas de Colombia, pero yo no creo eso. No me atrevo en este momento a decir desde dónde. De alguna manera, el ministro de la Defensa está validando aquella versión, o sea, es un sí pero no, y se está, se cierne la acusación, es básicamente en el caso de Telesur. Ahora, hay periodistas, está también un periodista de Telesur que está siendo señalado por la Fiscalía colombiana, en este caso como por rebelión e instigación a delinquir. El cargo exacto contra William Parra, que es uno de los periodistas de Telesur, que no es el primero, además hay que recordarle eso a los usuarios y usuarias, es por tráfico de armas. Y él, o sea, en el momento en que se planteó el conflicto, o el segundo conflicto, porque él ha tenido problemas ya en Colombia por razones de su ideología, ¿no? Fue en el momento en que él es transporte de una de las fe de vida que estaba enviando el gobierno de Colombia, que estaba enviando la FARC en medio de este proceso de canje humanitario. Sí, porque es que en realidad lo que hay que hablar alrededor de eso también no es en verdad un asunto de la ideología, es en verdad un asunto de cómo se concibe el periodismo, de cómo lo concebimos quienes hacemos parte de esta planta televisiva, que además hay que contarle a la audiencia que venimos de muchos lugares de América Latina a encontrarnos todos en nuestra sede principal, que es la ciudad de Caracas, Venezuela, pero que además estamos también distribuidos por todo el continente. Es la forma en la que nosotros creemos que se hace el periodismo, más allá de las ideologías o no. Eso es incluso un asunto personal. Es lo que nosotros creemos que es el deber de informar. No, claro, yo lo que digo es que a William Parra lo persiguen desde Colombia por su ideología. Claro, y en particular en este caso al que hace referencia, que es el hecho, digamos, en el caso de William Parra en particular, él hace 3 años fue víctima de un atentado en el cual casi pierde su vida. Posteriormente a eso viene el trabajo periodístico que realizó en una entrevista con el capitán Solórzano, que en este momento se encuentra aún retenido por la guerrilla de las FARC, que se constituía además ese trabajo en una prueba de vida de que continuaba justamente viviendo en medio de las condiciones indudablemente difíciles de la retención. Ese trabajo además consulta distintas voces, consulta distintas fuentes, lo transmitimos a través de Telesur, los usuarios seguramente lo recuerdan aquellos que lo vieron. Y luego viene esa situación que es de la más reciente hacia William Parra, pero a mí me gustaría recordar un poco lo que sucedía en el año 2005, cuando incluso Telesur no había salido al aire, ¿no? Y ya sufría de una agresión, en este caso no directamente del gobierno colombiano o de funcionarios de la administración colombiana, sino desde los Estados Unidos. Había una suerte de explicación que daba un congresista republicano por la cual debía tratar de cercenar la salida al aire de Telesur. Es decir, esto es un hecho que se viene presentando incluso antes de que estuviéramos al aire.